alto del poder estatal, sobre Cristina Kirchner, si vos crees que hubo una coherencia en su discurso a lo largo de su carrera, desde que era senadora provincial hasta pasando por su carrera legislativa. Es una pregunta que solo puede responder una tesis doctoral de 800 páginas. En general yo parto del principio de que a los políticos no hay que escuchar lo que dicen, sino ver lo que hacen. Yo casi no perdería un solo minuto en ver la coherencia de los discursos. Porque además la coherencia, ¿en qué tribunal se decide? ¿Quién va a castigar por la incoherencia? Si la política es la incoherencia. La política es la incoherencia y la traición. Y si vos le vas a ir a buscar la coherencia de un discurso, ¿cuál es el producto? ¿Quién los va a castigar? Que mienten. Algunos mienten. Otros hacen política. ¿Cree que hay algún político que no mienta, que esté convencido de que él no lo ha hecho, o ella? No, no sé, imagino que lo debe, pero le diría que no es tan importante. Importante que se porten bien, que hagan cosas buenas, que defiendan el interés público, que trabajen por la patria, por las mayorías. Pero lo que dicen es oportuno. Ayer veías vos, Cristina, hablando de las pantomimas, quejándose seguramente de los políticos que van a los programas de entretenimiento. Dice, no quiero políticos con pantomima. Y ella bailando en la Plaza de Mayo cuando bailaba el carnavalito. Es decir, le podés contestar, pero pantomimas tenemos todos. Hablando del mismo discurso que dio Cristina, en el cual criticó a los políticos que hacen pantomimas, yo en otro pasaje del discurso detecté que ella decía que si había algo que ella no había sido era mentirosa, y al mismo tiempo, en el mismo discurso, se refería a aquellos que habían votado las privatizaciones en el Congreso en la década de los 90, cuando ella fue partícipe de esas votaciones, y a eso apuntaba mi pregunta. Claro, pero creo que referirse a eso no agrega nada, no cambia nada. Nadie va a dejar de votar a un candidato porque sea incoherente su discurso. Y si no lo pensamos en términos electorales, sino en términos culturales, es decir, que se esté dando el ejemplo desde un punto muy alto del poder, de que los discursos pueden cambiar y las políticas... Le resto total importancia al tema. Porque además vivimos en una cultura de raíz católica, donde lo que menos importa es el valor del discurso y de las palabras. El valor de la palabra es alto en las culturas anglosajonas que heredan las religiones reformadas, que produjeron una revolución en la historia cultural porque querían interpretar de manera recta lo que decía el Evangelio. Esa es la reforma luterana. ¿Qué decía Roma? Y qué dice Roma hasta el día de hoy. Lo que dice la Biblia es lo que el Vaticano dice. Hay que interpretarlo de acuerdo con lo que dice el Vaticano. ¿Qué decía Lutero? No, hay que ir a la literalidad. Y ahí son las dos grandes corrientes del mundo moderno, y nosotros somos herederos de la cultura católica que consiente la mentira. Pero la consiente como parte de una interpretación, y que tiene que haber una autoridad que va a decir qué es lo que dice el Evangelio acá y allá. Nunca la Iglesia Católica ha recomendado leer la Biblia, jamás. Los protestantes te regalan la Biblia. Los protestantes hay congregaciones cuya misión es imprimir Biblias y regalarlas. Las regalan en los hoteles, vas a Estados Unidos y hay una Biblia en la mesa de luz. Acá no, la Biblia no sabe ni dónde está. Vos querés una Biblia, tenés que ir a la librería de las Paulinas y dice, ¿tiene la Biblia? No, está por entrar. No hay Biblia. Pero no está mal, es así, es así. ¿Cree que no está mal? Es así, nos tocó esa, ¿qué va a hacerle? ¿Y no cree que hay alguna forma de cambiarlo, de revertirlo o sí, sería deseable, pero yo no perdería un minuto de mi vida, de mi corta vida, en ese empeño. Más bien trataría de entender los fenómenos públicos y trataría de medir qué importancia tiene eso. En nuestra cultura no tiene ninguna importancia el valor del discurso. Es un discurso desvalorizado y es muy difícil remediarlo porque tiene una raíz cultural que no empezó con este gobierno.
Empezó, según algunos historiadores, empezó con Frondizi. Potash, que hace un libro ya quizás superado y mitológico sobre los militares en la Argentina, dice en su libro, un historiador norteamericano que todavía vive, su libro de los años finales de los 60, él dice que Frondizi es el primer político argentino que miente desde la primera magistratura, que dice una cosa y hace otra. Cuando él, acordate, accede al gobierno con una política petrolera y luego la privatiza. Se produce una revolución dentro de su propio gobierno porque él era un hombre que está identificado con la tradición radical de las empresas estatales de energía. O cuando él entra como un laico rodeado de gente acusada de marxista como era Frigerio y sanciona la ley de enseñanza libre que crea el negocio de la educación privada en la Argentina, que es un negocio de la Iglesia, y fue una guerra confesional. Esos dos grandes hechos de la presidencia de Frondizi son evaluados por este historiador como una intrusión por primera vez de la mentira en la primera magistratura. Yo creo que como Potash es norteamericano, si miraba para atrás iba a encontrar muchos más testimonios, porque está en la raíz de nuestra cultura. Por eso yo no le daría ningún valor a eso. Probablemente lo que hacen, no lo que dicen. Porque además vos le detectás una incoherencia. El libro este de Vilma Ibarra, que ha sacado ahora, que vos terminás ese libro y preguntás, ¿and so what? ¿Y qué? ¿Y qué? No te pongas triste, es así. Lo que dice Vilma Ibarra es que es peligroso para la cultura o para la construcción de cultura política y que contribuye a un descreimiento de la política cuando la política está descreída. Coincido, pero no sé si es el mal principal y no sé si lo podés remediar de un día a otro. ¿En cuál considera que es el mal principal? Qué sé yo. No sé, el mal principal es la falta de inteligencia y los problemas de la Argentina. O sea, es falta de inteligencia, de inteligencia en el eficacia. sentido de entenderlos, no que no sean estúpidos, sino que no los entienden. Entonces en la Argentina tenés una secuencia de gobiernos a lo largo de un siglo y medio de fracasos sistemáticos que no resuelven los problemas de la Argentina, postergan los problemas para adelante. Los gobiernos intentan proteger más su gobernabilidad que el interés público, pero tampoco los gobiernos tienen la culpa ellos individualmente. Bueno, no puedes culpar a este gobierno de eso ni al anterior. Ellos heredan una situación que les dan una gran fragilidad, les dan una enorme... Ese para mí es el problema más grande. Pero a mí el tema del discurso, la verdad que no me desvela. Además creo que la problemática del discurso en la política es una herencia de la cultura anglosajona. Es decir, heredamos esos planteos de la sociología anglosajona, de los libros que se leen en las facultades, porque ellos discuten eso con enorme rigor. En Estados Unidos un candidato, un político miente y es boleta. Lo echan, pierde la carrera, tiene que renunciar, tiene que irse. No se puede, porque ahí la palabra tiene un valor sagrado, porque vienen de las religiones reformadas. Una vez más podría decirse que los políticos son un reflejo de la sociedad, sí, siguiendo esta línea. Sí, el fútbol es un reflejo de la sociedad. También. Pero no, yo creo que sí. Y volviendo a ese discurso, ¿qué opina de cuando Cristina Kirchner hace una crítica directa o un poco indirecta a sus correligionarios posibles ellos dirían compañeros, correligionarios es una palabra radical. Bueno, vos cuando querés titear o bromearlo a un periodista y decir tus correligionarios se ponen furiosos. No sabía eso, lo voy a tener en cuenta. Correligionario es la palabra esencialmente radical. Bueno, a sus compañeros y futuros precandidatos. Es parte de la cultura del peronismo. El peronismo es, según dijo un dirigente famoso, Diego Ibáñez, el peronismo es una hoguera que se alimenta de carne humana. Hay que tirar un tipo a la hoguera por día. Lo importante es que no te tiren a vos. La construcción de poder del peronismo, y es uno de los problemas de la política argentina, es una construcción de efectos negativos. Es una pelea constante entre ellos mismos. Nunca vas a ver el maltrato que se da los peronistas entre sí en otra formación política. Jamás los radicales se tratan así. Ni los de izquierda, ni los independientes, ni los conservadores.
Hay una enorme crueldad, pero hay que entenderlo. Casi te diría, para que te asuste más, no está mal. Es la forma que tienen ellos de construir fuerza. Si no, no pueden. Si no, sobreviene la dispersión. ¿Por qué? Porque esa Porque es la única forma que porque tienen. es una organización premoderna de hacer política. Es una organización premoderna. No está anotada en ninguna de las estatutos intelectuales y culturales de la política moderna. Es un movimiento caudillista y tribal. Nació de un gobierno militar por un general de la nación con plata del Estado. Es una rareza antropológica. Por eso vienen todos a estudiarlo y no lo entienden. Exacto. Porque es una rareza. Es una rareza. No tiene ideología, es una metodología de construcción de poder. Y en la Argentina, por la inestabilidad y la crisis, es una construcción negativa. Es cierto que es llamativo como, si fuéramos periodistas, diríamos, llama poderosamente la atención. ¿Cómo se maltrata? Se maltrata, se masacra. Y sin embargo, cuando se acercaba a la Convención Nacional de la UCR, La de los correligionarios. La de los correligionarios, hubo una especie de enfrentamiento, en realidad una especie no, fue un enfrentamiento público entre los dos postulantes o los dos que querían ser precandidatos, Ernesto Sanz, el presidente, sí, y el mendocino Julio Cobos. Los dos son mendocinos. Los dos son tres mendocinos. somos mendocinos. Ah, y tuvieron, digamos, un enfrentamiento público, sí, en el cual se tiraban palos mutuamente de cara a una futura decisión dentro del partido sobre quién iba a ser el que iba a llevar una propuesta, y una propuesta que tenía que ver con las alianzas que iban a haber con otros partidos de cara a las elecciones. ¿Cree que dentro del radicalismo, a lo largo de las últimas décadas, el radicalismo se ha impregnado de estas prácticas del peronismo? No, el respeto con que se tratan. No hubo nunca una frase hiriente. Fíjate, en el peor momento, cuando Cobos se va con Cristina de Kirchner en el 2007 de candidato a vice, y es vice, ni aún en ese momento. Es cierto que para toda una banda inmensa de radicales significó una gran oportunidad que después no prosperó. Eran gobierno, podían haber sido gobierno. Pero no, y cuando terminó y terminó la guerra de la 125, hicieron una convención, una reunión del radicalismo de Mendoza y lo reincorporaron a Cobos. No, jamás. En otra formación hubiera sido un muerto civil. Imagínate cómo se reunificó de algo más fuerte el radicalismo. Nuestra provincia avanza cuando hacemos las obras necesarias. Realizamos la mayor inversión de la historia en la ciudad de Santa Fe y su zona metropolitana para elevar los niveles de protección contra inundaciones. Construimos y mantenemos terraplenes, desagües y canales. Sumamos nuevas estaciones de bombeo y monitoreamos las redes de medición y prevención para la tranquilidad de todos. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. ¿Sabías que en la legislatura podés visitar el vestidor de Evita, tal cual lo usaba? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Al cumplir 18 años, miles de jóvenes sin familia pueden quedarse en la calle. Sumate a Doncel y ayudarlos a tener un futuro, porque crecer no tiene que ser una amenaza. ¡Ah! ¡Mamá! Te puede pasar. Asegura tus instrumentos musicales contra robo y todo riesgo. Acércate a Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Alquilar se puede. Ahora la ciudad te da la garantía y un préstamo inicial para que vos y miles de personas puedan elegir dónde vivir. Informate en www.buenosaires.gov.ar/alquilar se puede. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Es bueno tener
algunos que le ponen nombre a su auto. Por ejemplo, la nave, la naranja mecánica o el perla negra. Y nosotros le pusimos nombre a la manera de tener tu auto. Leasing, de Provincia Leasing. Porque, por ejemplo, por cada 1.000 pesos de su valor, pagás 19 pesos por mes. Acordate, Leasing es Provincia Leasing. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Ayudamos a producir más alimentos con menos recursos para un mundo en crecimiento. Descubrí quiénes somos realmente. Ingresá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. Silfa, laboratorios farmacéuticos, auténticamente argentinos. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Te llevo ahora un poco a un tema más actual y más puntual. ¿Más actual de lo que hemos hablado? Por ahí más específico. A ver. El caso Fight, el caso de la famosa embestida o ataque del gobierno en contra de Fight. ¿Crees que va a llevar a buen puerto en cuanto a los deseos del gobierno? ¿Y cuáles son los deseos del gobierno cuando hace estas maniobras políticas y legislativas? Mira, primero hay que ver todo en el gran cuadro. Los gobiernos en general y los gobiernos peronistas han atacado siempre a la justicia. Porque lo mismo que hace hoy el gobierno de Cristina de Kirchner, lo hizo el gobierno de Carlos Menem, que dijo cosas peores de los jueces. Con mayor gravedad, porque los jueces los había puesto Menem. Bueno, muchos jueces de ahora que atacados por este gobierno, como los de la Corte, fueron puestos o promovidos por este gobierno. Es un rasgo común del peronismo atacar a la justicia, porque es una institución que sí sabe que cuando el gobierno o los gobiernos pierden poder, se ensaña con su conducta. Y sabe que en algún momento los van a interrogar o cuestionar por algo que hicieron. Y entonces, ¿qué mejor que atacar a la justicia para deslegitimarla, quitarle legitimidad ante el público y diga, bueno, en realidad los están procesando porque son unos jueces delincuentes? Pero creo que en eso es la misma actitud que en la cárcel de Devoto, en Ezeiza, en Marcos Paz, lo que piensan los que están adentro de los jueces, piensan lo mismo. Que los jueces son comprados, que son unos delincuentes. Yo no diría que este gobierno se aparta en general de lo que ha hecho el peronismo, y me acuerdo del caso de Menem. El caso de Menem fue clarísimo. Segundo, ¿cómo le va a ir? No sé, el futuro no se puede saber, pero es cierto que en general al peronismo las batallas institucionales no son buenas para ellos, las suelen perder siempre. Perdieron la de justicia legítima, perdieron la reforma judicial, han tenido que acordar la reforma del Código Procesal Penal, han tenido que negociar los códigos civiles, porque lo de ellos no es lo institucional. ¿Significa que no tienen los conocimientos técnicos? No, son batallas inoportunas para ellos, porque la burguesía argentina no confía en ellos. La burguesía argentina confía para esos temas en los conservadores y en los radicales. El abogado de pueblo es radical, punto. Entonces en ellos confían, pero no confían en el pueblo. Entonces le quitan, además le ven las intenciones. Es un problema yo creo, a mi entender, es muy personal mi visión, creo que es inoportuno meterse en esas peleas, para el peronismo en general. Y cuando uno ve cómo termina el ciclo, es interesante ver que no les va bien. O tienen que arreglar y sacan poco, pagaron más por lo que sacaron. Y sin embargo, las críticas a la justicia o al sistema judicial en algunos casos vienen de diferentes sectores políticos. Por ejemplo, también desde la izquierda. ¿Cree que en algún punto tienen asidero estas críticas que se hace, por ejemplo, de la lentitud? No, eso es normal. Yo creo que la justicia tiene... ¿Por qué va a andar rápido la justicia si no anda rápido la educación, el cobro de impuestos, la seguridad? O sea, es parte de la Argentina. La justicia es como la Argentina. La burocracia argentina, el Estado es lento, es ineficiente. Ahora, hay un elemento que es también para verlo en perspectiva, que es que
los fenómenos de cuestionamiento a las estructuras tradicionales de la justicia es un fenómeno que no comenzó en la Argentina y que lo que llamamos acá, lo que llaman justicia legítima, viene de afuera, especialmente de España y de Italia. Donde hay organizaciones que inclusive tienen el mismo nombre, que lo que atacan es la columna vertebral del sistema judicial en los países, por lo menos del occidente europeo meridional y en Latinoamérica, que es el feudalismo. Yo te diría que la justicia suele ser una organización estamentaria, que es una gran familia, con jerarquías muy rígidas, donde el prestigio de la cúpula es muy grande y acceder a la cúpula es muy difícil. Los grandes estudios, las grandes firmas, los grandes abogados que firman recursos ante la corte y son admitidos en el acto cuando un desconocido va a la corte probablemente no le vaya bien, la elegancia de sus despachos, las cuentas que tienen los grandes estudios que atienden las grandes empresas, frente a la plaza de tribunales donde están unos jovencitos recién bañados con un saco blanco, con martingala, vendiendo demandas de jubilados a 100 pesos impresas en fotocopia para ganarse un peso. O sea, si yo eligiera un capítulo para librar una guerra de clases, lo haría en la justicia. Porque además hay una ambición de esa base insatisfecha, emergente, y quiere subir en un mundo cuyo programa es la igualdad. Y quieren asaltar a los grandes estudios, quieren echarlos de su Mercedes-Benz, quieren sacarles las grandes cuentas. Entonces, esa guerra de clases se da en todo el mundo. En España pues, hay la misma consigna que acá trajeron justicia legítima de que se eligieran los consejeros de la magistratura por el voto directo, aún de los jueces. En España se está discutiendo y se discute antes que acá. Y hay organizaciones violentísimas. ¿Vos sabés lo que es el Consejo General del Poder Judicial de España? Es como el reino de Carlos III. Unos despachos, unas oficinas, unos autos, unos trajes, usan toga, rituales, van 2 veces por semana, tienen salarios descomunales. Es decir, porque la justicia es así. Inclusive un defensor del esquema feudal te diría, es necesario que la justicia sea así. ¿Para qué? Para que imponga respeto, para que la sociedad la venere, para que sus sentencias no sean cuestionadas, para que no haya anarquía. La justicia es como la policía. Tiene que ser estamentaria, tener prestigio, tener fuerza y mano dura. Y si no, pierde el respeto. Esa estructura, que la podés describir en muchos países, es lo que se da acá. Entonces es ideal para el ataque. Porque además hay miles de abogados que quieren sumarse a esa pelea, porque hay mucho rédito. Ahí está, hay una Bastilla para ocupar y para derrumbar. Lo llevo a otro terreno electoral. En las últimas semanas, diría yo en los últimos meses largos, vimos como una especie de fuerza centrífuga en el masismo. Sí. ¿Cree que esto tuvo que ver con el hecho de que Massa haya dejado de formar parte de un cargo ejecutivo y se haya puesto en el terreno electoral y haya perdido ese bastión? ¿O con qué cree que tiene que ver? No, yo creo que Massa es mucho más después de ser funcionario que antes. Es decir, políticamente él crece con su fuerza del Frente Renovador, gana la elección en la provincia en el 2013 y arma lo que ha armado hasta ahora. Eso es mucho más importante que haber sido funcionario. Antes entonces, era un... ¿por qué se produjo esta pérdida de poder, por lo menos a nivel interno, y se empezó a correr este rumor? Yo no sé, mira, en esas cosas, en el día a día de esas cosas es muy difícil tener un registro solvente de qué está pasando. Es cierto que hay una declinación de la importancia del masismo y del Frente Renovador sobre la dirigencia. Las dirigencias se están yendo. Probablemente se van porque ven que su base, que es básicamente en la provincia de Buenos Aires, es peronista, y a esa gente a lo mejor es mucho más atractivo la candidatura de Scioli o del peronismo que gobierna, porque es la que le asegura la posibilidad de ganar mejor que la de Massa, que parece una aventura a futuro. Creo que es medio natural. Ahora, yo me cuidaría mucho de decidir en este momento si perdió mucho o poco. Hasta ahora sigue sosteniendo una disidencia en la provincia que el gobierno no puede resolver, que el peronismo no puede resolver.
Y sin embargo, Giustosi se fue cerrando la puerta fuerte. Pero es que es lógico, porque los dirigentes dicen, ¿qué futuro tengo acá? Y si los mismos dirigentes no confían en que esa fuerza vaya a llegar a buen puerto, ¿por qué confiaría el pueblo, y bueno, los electores? Porque los dirigentes, si, las comunidades, ¿qué dice el manual? Que la vecindad es representada por un dirigente y que el dirigente trate de identificarse con la vecindad. Y eso, la conducta del dirigente lleva hacia un lado, la vecindad lo sigue un poco, pero cuando ve que no, viene para acá y vuelve para no quedarse sin nada. Y es cierto que hasta ahora, en estos últimos 6 meses, uno va viendo que el masismo no le ofrece mucho a esa gente. ¿Por qué no se pasó a Insaurralde? Ahí la clave es que todo es peronismo. Y es una interna del peronismo y hay que ver quién la representa mejor. Y eso lo deciden los dirigentes, la comunidad, que va a tratar de votar o de acercarse o de identificarse con el que mejor suerte le prometa en el futuro. No es un problema ni ideológico, ni casi te diría ni personal, porque ambiciones tienen todos, ¿no? Claro. Ahora, yo no me animaría hoy a ver a decidir cómo está pasando eso. Porque yo creo que hay cosas que no vemos, que no advertimos. Por ejemplo, una posible alianza entre masismo y macrismo en la provincia de Buenos Aires. No sé a qué llamás una alianza. Si vos me decís que una alianza en la superficie, en un lema, estalla todo. ¿Le parece que la alianza entre... Lo revienta, más se llama. Ahora, si se hace un acuerdo